La normalidad a la que muchos anhelan volver es tan infuncional e inconveniente que no debería de ser considerada como algo normal. Y no me refiero solo a esas horas que pasamos en el tráfico para llegar a nuestros trabajos, contaminando el ambiente y contaminándonos también la vida. Me refiero a algo más, a algo que quizá ni siquiera tenemos claro. Porque de eso se trata, de que no lo tengamos claro, de que creamos que algo está bien cuando en realidad está mal, de que pensemos que algo es normal cuando en realidad es muy anormal. Antes del coronavirus, en Guatemala casi todo lo estábamos haciendo mal. En salud y en educación, que serían una forma de saber cuánto nos importan realmente las personas, pero también en materia económica. Porque aunque querramos seguir dándonos cuenta, deberíamos de reconocer que nuestro modelo económico es un fracaso. Y sí, fracaso puede ser una palabra demasiado fuerte para algunos, sobre todo para quienes se benefician de este sistema. Y difícil de comprender para otros, pues nos han metido en la cabeza que el crecimiento económico de Guatemala ha sido bueno y que la macroeconomía indica que estamos bien, como si eso nos fuera a salvar o como si eso se comiera. Pero entonces, si es fracaso o no, es algo que debería de definirse a la luz de los resultados que realmente importan. Ese modelo económico ha provocado que haya más o menos familias pobres en Guatemala ahora que hace 15 años. ¿Ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población o ha empeorado? ¿Ha crecido la clase media o ha disminuido? ¿Los trabajadores reciben más ingreso ahora que antes por su trabajo? ¿Hay menos niños desnutridos ahora que antes? Porque aunque a unos cuantos les vaya bien, tengan trabajo, logren pagar sus cuentas, tengan a sus hijos en buenos colegios, tengan carro propio, paguen universidades privadas o puedan encerrarse en cuarentena a ver Netflix y consumir internet, esa no es ni por asomo la realidad de la mayoría de la población. Y tampoco es el paraíso, porque aunque algunos sí se puedan dar esos lujos, en muchos casos es a cambio de dejar la vida en el esfuerzo, a cambio de 3 o 4 horas de tráfico diario y a cambio de grandes deudas con tarjetas de crédito de bancos que se convierten en verdaderos usureros. Pero volvamos a las preguntas. ¿Hay más pobres que antes? Sí. A diferencia de muchos países de América Latina que aprovecharon una mejor etapa de crecimiento económico y sacaron de la pobreza a más de 200 millones de personas, en Guatemala no fue así. Con tasas de crecimiento económico de hasta 6%, en nuestro país se aplicó la política del asadón. Todo lo que se pueda para adentro, para mí. No hubo ni hay políticas para promover la movilidad social ascendente, lo que quiere decir que haya gente saliendo de la pobreza para pasar a la clase media. Gracias a ello, los pobres, que en 2006 eran el 38%, pasaron a ser el 41% en 2014. Y los que integraban la clase media pasaron del 26 al 21%. Y esos son los últimos números confiables, pero seguramente para estas alturas los números han empeorado. Cuando hubo una política de lucha contra la pobreza, que fue con el programa de transferencias monetarias condicionadas Mi Familia Progresa, el mismo lamentablemente no se mantuvo en el tiempo como sí sucedió en otros países de la región, donde fue clave para ampliar el número de personas que pasaron a la clase media. Y no se mantuvo en el tiempo debido a la tibieza de los políticos de turno y de la élite económica que los llevó y ha mantenido en el poder hasta ahora. Ellos miraban en ese programa a favor de los pobres una amenaza política a su estabilidad y lo torpedearon. Una lamentable decisión porque muchos de los niños y niñas que empezaron ese programa ahora estarían finalizando diversificado o ingresando a la universidad. Si había anomalías en los programas sociales, lo que correspondía era corregirlos, pero mantenerlos en el tiempo era obligatorio. Sin embargo, los programas ni se mantuvieron y el Estado hasta dejó de prestarle atención a la educación, que era una de las condicionantes para seguir recibiendo los 300 quetzales mensuales, lo que se muestra en esta gráfica. Miren cómo de tener una cobertura de 99% en 2010 pasamos a un vergonzoso 77% en el año 2019. Sin personas educadas no hay buena mano de obra, y sin buena mano de obra no hay empresas que quieran invertir en Guatemala y creen empleos. Porque entendamos, si la gente no trabaja no es por huevona, sino porque no hay dónde trabajar. No hay empresas instalándose e invirtiendo más. No las había antes del coronavirus y no las habrá después ni durante un buen tiempo. Vean este, que es el dato de la inversión extranjera directa, un indicador que nos permite comprender si estamos siendo un país atractivo para que otros vengan a poner su dinero acá y a generar puestos de trabajo. Otra pregunta, ¿gracias a este modelo económico hay menos desnutridos que antes? La respuesta vergonzosamente es no, todo lo contrario. El número de niños desnutridos, que se había mantenido casi igual durante mucho tiempo, ya había empezado a bajar, pero en el último año de Jimmy Morales se incrementó y ahora en pleno 2020 está empeorando dramáticamente, lo que debería de causarnos vergüenza. Según los datos del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los casos de desnutrición aguda han venido creciendo en Guatemala. Tomando como punto de medición la última semana de abril de cada año, resulta que para 2017 había 3.597 casos de desnutrición aguda. Para el mismo periodo, pero de 2018, hubo un incremento de 343 casos.
De 2018 a 2019 el aumento fue de 635 casos, pero de 2019 a 2020 el número se incrementó a 13.740 casos, lo que significa un aumento de 9.165 niños más que están desnutridos agudamente. Si todo esto de lo que estamos hablando no es fracaso, no sé qué es. Si viéramos las cosas como si fuéramos una empresa, tendríamos que cerrar y declararnos en bancarrota. Pero volvamos al tema de fondo. Han visto que algunos dicen que nuestro crecimiento económico es bueno. Y sí, ciertamente no es tan malo, más si se compara con otros de la región. Entonces, si así es, ¿por qué tenemos más gente pobre? Pues porque hay un problema de fondo. La economía está organizada para que se beneficien más y cada vez más solo unos cuantos, a cambio de un ingreso cada vez menor de parte de los trabajadores. Es aquí donde entra la figura del promedio, porque en promedio, ciertamente Guatemala tiene un crecimiento económico no tan malo. Lo malo es que en realidad se distribuye de manera muy injusta, pues se queda solo en unas pocas manos. Por décadas se ha pregonado la idea del rebalse económico, por medio del cual, cuando la riqueza llega a los que están arriba, empieza a derramarse hacia los que están abajo. Sin embargo, no ha sido así en Guatemala. En nuestro país, al parecer, la copa se hace cada vez más grande mientras los de abajo esperan ese derrame que nunca llega. Las cuentas nacionales del Banco de Guatemala, actualizadas a 2017 y publicadas recientemente por el Centro de Medios Independientes, confirman que la desigualdad va en aumento y que son los dueños de las empresas los que hoy se reparten más ganancias que antes, mientras que los trabajadores reciben menos por sus salarios. Esto se mide con el excedente de explotación bruta, que demuestra cómo se distribuye el 100% de los ingresos de una empresa entre salarios de los trabajadores, impuestos y las ganancias o utilidades. Según esta medición, la brecha entre el ingreso de los empresarios y los trabajadores se ha ido abriendo. O sea, los ricos son más ricos y los trabajadores son más pobres. En el año 2001, la diferencia no era tan grande. Los empresarios se quedaban con el 38.2% del ingreso, mientras los asalariados con el 33.4% del ingreso, es decir, una diferencia de 4.8 puntos. Sin embargo, para el año 2017 la diferencia se había ampliado, pues los ingresos de los empresarios pasaron de ese 38.2 al 42.2% y los de los trabajadores pasaron del 33.4 al 29.9%, dejando una brecha de 12.3 puntos. Es decir, la diferencia entre los ingresos de los empresarios y los trabajadores casi se triplicó. Si a todo lo anterior agregamos que uno de nuestros principales motores de estabilidad económica son las remesas, que están en riesgo tanto por el coronavirus como por las políticas anti-inmigración de Estados Unidos, las condiciones para el futuro de Guatemala son difíciles. Entender que tenemos un problema suele ser lo más complicado en el ámbito personal, no digamos en el de la realidad nacional. Sobre todo porque este estado actual de cosas, este sistema organizado así como está, le representa grandes beneficios a unos cuantos. Pero es aquí donde todos, sobre todo quienes hoy se benefician de este modelo de desarrollo, deberían de pensar con visión de futuro y darse cuenta de que este modelo es realmente inconveniente hasta para ellos. Porque si algo es un hecho, es que para que el mercado funcione, tal y como muchos quieren, se necesita de dos cosas fundamentales, que a como vamos cada vez escasean más. Que haya personas con un buen poder adquisitivo para adquirir los productos que las empresas venden y buenos trabajadores capaces de ser buenos empleados para esas empresas. Si esto no pasa, es decir, si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, tendremos a más pobres que no podrán comprar los productos, bienes y servicios que los ricos querrán venderles y más mano de obra poco calificada que no podrá trabajar para esos empresarios. Seguir comportándonos como si todo esto no estuviera pasando es como un enfermo que no se da cuenta de que está enfermo. El coronavirus, sumado a nuestro sentido común, debería de convertir este momento en una oportunidad para hacer las cosas de una manera diferente. Guatemala necesita un cambio en su modelo de desarrollo y para eso hay que invertir en la gente. Si no hacemos esfuerzos serios por la educación, que pasan por recuperar la cobertura perdida en primaria, pero también por fortalecer la educación básica, diversificada y universitaria, no iremos muy lejos. Está comprobado que solo gracias a la educación las familias logran superar la pobreza de una generación a otra. Es un proceso lento. Y por supuesto que también tenemos que mejorar en salud. Algo que ahora parece menos discutible que nunca, pues el coronavirus ha dejado de manifiesto la tremenda falta de capacidad del sistema de salud pública y la gran necesidad que tenemos de fortalecerlo. Un sistema que, por cierto, había sido deliberada y desalmadamente abandonado en buena medida porque eso conviene a hospitales, farmacias y clínicas privadas, pero también por desidia de la clase política, a menudo comprada por farmacéuticas y otros grandes empresarios de la salud. Por esa debilidad, hoy tenemos a doctores, enfermeras y otro personal médico haciendo lo que pueden, sin equipo suficiente ni adecuado para atender los casos de coronavirus, que ya empiezan a brotar como poporopos por todos lados.
Si hiciéramos bien las cosas, tendríamos un Estado fuerte, adecuadamente financiado y con capacidad de atender a los enfermos. Algo parecido a Costa Rica, por lo menos. De esa forma, no habría necesidad que las empresas anduvieran haciendo propaganda con sus donativos, que qué buena onda, pero que comparados con las ganancias que obtienen de este sistema injusto, son puras migajas. Como puede verse, los datos demuestran que nuestro modelo de desarrollo está mal diseñado. Quienes se han beneficiado de él deberían de evaluar las cosas con frialdad y dejar de lado el egoísmo y el individualismo. Debemos hacer sacrificios, hacer un alto en el camino y reorganizar nuestro sistema económico y social. Estamos a poco más de un año para que Guatemala cumpla 200 años de vida independiente. Sería genial que aprovecháramos para ser menos egoístas y en este tiempo reconstruir nuestra realidad y avanzar hacia la refundación del país. Los guatemaltecos merecemos un modelo de desarrollo que genere beneficios para todos y no solo para unos cuantos. Nos merecemos vivir bien y no sufrir o morir en el intento.